Doctor Adrián Nájera, de la Universidad Dayspring Christian University. Pueden escuchar nuestra transmisión en www.dayspringchristianuniversity.com o también a través de www.palaciodelrey.com. Se van a servicios en vivo y ahí saldrá la transmisión y también grabaciones de cursos anteriores. Continuamos con nuestro curso El Sacerdocio, segunda parte. Amén, estamos en página 8 de nuestro libro de texto. El sumo sacerdote, su principal oficio vendría siendo vivir continuamente en el lugar santísimo. Estamos hablando de Isaac. Isaac entró en el lugar santísimo en la persona de su padre. Y luego tenemos a Jacob, página 8. Estamos hablando de algunos sacerdotes que calificaban bajo el oficio del sacerdote solo en el hecho de estar en la presencia de Dios continuamente. Tenemos a Jacob. Él no vivió en el lugar santísimo. Él fue el padre de Leví. Sin embargo, se le considera sacerdocio por ser el inicio de una nación santa. Dios renombra a Jacob con el nombre de Israel. Era una persona tranquila. A él es al que se le conoce primordialmente por la bendición del primogénito, ¿ok? No la Pascua por las lentejas, no tiene nada que ver aquí. Ok, esa es otra historia muy diferente. Isaac bendice a Jacob. Y luego tenemos a Moisés. Moisés, antes de servir, estuvo con Dios. Moisés viene siendo la tipología de Cristo en el hecho de subir en el monte del Sinaí. Sube en el monte del Sinaí a la presencia de Dios, como Jesús sube en el monte del Tabga, antes de la alimentación de los 5,000. Juan, el libro de San Juan, uno de los 7 milagros. Baja Moisés con la ley y Jesús baja del Tabga alimentando más de 5,000 personas, se cree que eran 15,000. Baja Moisés en el Sinaí en un lugar árido, seco, desértico. Y baja Jesús del Tabga en un lugar fresco, agradable, hermoso, verde. Baja Moisés con la ley y baja Jesús con la gracia. Mismo nivel de pastorado, creando la vida pastoril, diferentes condiciones hacia el judío que las condiciones que se nos dan a los gentiles. Hermoso, ¿no? Entonces Moisés se le dio la ley, sí, pero primero estaba en la presencia de Dios, lo que lo calificaba como sacerdote. Y luego tenemos todo el pueblo de Dios después de eso, al cual todo el pueblo de Israel, disculpen, es al que se le denomina como un reinado de sacerdotes. ¿Por qué reinado de sacerdotes? Por estar en la presencia de Dios, para ser llenos de la presencia de Él, para ser la expresión corporativa de Dios mismo en representación de Dios en esta tierra. Sin embargo, Israel fracasa en eso. Israel en general fracasa en eso y dice Dios, ahora tengo que escoger entonces a un grupo más específico. Y sale el tercer hijo de Jacob, la tribu de Leví. La tribu de Leví, los cuales se conocen como los levitas, pasaban el tiempo en presencia de Dios. Escuchen esto, y ahí mismo lo dice en ese párrafo, penúltimo párrafo de página 8. Pasaban el tiempo en la presencia de Dios, hasta el grado que la presencia de Dios los disciplinara. La definición teológica de disciplina es para llevar más fruto, pero el enfoque principal de la disciplina es que nos lleva a ser uno con Dios, y nos lleva a ser uno con Dios para disfrutar de Dios y para disfrutar de su llenura, para disfrutar de su plenitud. Y porque estos levitas estaban disfrutando de la presencia de Dios, podían ser, escuchen detenidamente, podían ser el filtro de la gloria, del poder de Dios. ¿Por qué filtro? Mírenlo de esta manera, miren mis manos todos por favor. Estaban tan ungidos y tan cerca de Dios, el grupo de levitas. Acá estaba Dios, acá estaba el resto del pueblo. Que cuando bajaba a la presencia de Dios quería visitar al pueblo. Si no hubieran estado los levitas, si Dios nos llama, a los ángeles les llama mensajeros, y a los sacerdotes nos llama, y a los ministros nos llama llamaradas de fuego, ¿verdad? Evangelismo de poder, estudiaron ustedes eso. Significa que la presencia de Dios viene siendo como llamaradas de fuego, que arrasa todo lo que va en el camino. Si no hubieran estado los levitas en el centro para servir como un filtro, cae la presencia de calcina a todo el pueblo. Sí, ya, wow. Ya nos estamos dando cuenta que levitas tiene mucho más que ver con el tingolilingo. Pensamos levitas y empezamos a pensar la 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 la. Cuando los músicos de la iglesia entiendan qué es ser levita,
tiene nada que ver con liras. Amo la música con pasión. Créanme, es una de mis pasiones la música. Me fascina la música. Pero de eso no se trata ni en lo mínimo ser levita. Ser levita es quien da el ejemplo al pueblo de cómo se disfruta en un estilo de vida la presencia de Dios por estar tan pegado ahí con Dios. Y que la iglesia los observe. ¡Wow! Son una admiración los levitas, no por don musical, ¿ok? No por el espectáculo artístico, las luces, sino porque miran su estilo de vida y la cercanía que tienen a Dios y pueden ser admirados como tal. La expresión corporativa de la presencia de Dios. Esa era la admiración verdadera del levita. Dios decide escoger una tribu, la tribu de Leví, para darle el ejemplo al pueblo de cómo se disfruta la presencia de Dios en ser uno con Él. Entonces tenemos la tribu de Leví. Y de ahí de la tribu de Leví ya tenemos los salmistas, último párrafo, página 8. Ya tenemos los salmistas, los cuales también se puede seguir del Antiguo Testamento para poder observar cómo ellos eran llenos de Dios. Eran llenos de Dios. Entonces de ahí nos brincamos al Nuevo Testamento, página 9. Al llegar al Nuevo Testamento notamos que los apóstoles fueron sacerdotes también. ¿Por qué? Al abrirse durante el tiempo de la iglesia apostólica, la era apostólica, los primeros 100 años después de Jesús, que eran llenos de Dios, y estos grupitos de estudio que abrieron en diferentes lugares, se les enseñaba. Los apóstoles abrieron grupitos de estudio durante la era apostólica, y esos grupitos de estudio le daban pie, le daban lugar a ser llenos de la presencia de Dios. Un concepto renovado, página 9. Lo único que nos está hablando ahí de este concepto renovado es que el sacerdote no significa primordialmente hacer algo para el Señor, sino que Él nos cautive. El permitir que su presencia entre en nosotros y nos llene en plenitud. Nunca hacer algo para Dios. De ese mismo fluir, de estar en la presencia de Dios, de la cercanía, de ese mismo fluir, surgirá la verdadera obra. Nacerá el verdadero servicio. Del fluir de Dios en nosotros surgen entonces las instrucciones. ¿Estamos entendiendo? Surge nuestro servicio, surgen entonces nuestros dones. Dones no tienen nada que ver con ministerio y dones del Espíritu Santo, y que demos un curso para tú poder identificar, tomar un curso como dones del Espíritu Santo para poder identificar nuestro ser y cómo nos movamos en esta tierra. Sería un precepto errado de poder identificar nuestros dones. ¿Estamos entendiendo? Nuestra edificación proviene entonces del fluir de Dios en nosotros, y no tanto nuestra identificación de dones con arduas tareas, las cuales nosotros nos autodelegamos para querer servir, lo cual es nada más cansar el cuerpo y menos posesión de Dios en nosotros. Página 11, capítulo 2. El sacerdocio cumple el propósito de Dios. La meta final de Dios aquí viene siendo morar en la casa de Jehová. Salmo 23, sección ahí, primer párrafo de página 11, habla: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en los tiempos proféticos, y aún en el Nuevo Testamento, en los libros proféticos, en los libros poéticos y en los Salmos, encontramos varios ejemplos en los cuales está humano entrando a cierta morada de Jehová. Este es el concepto que está haciendo aquí el autor. Escuchen detenidamente lo que estoy diciendo. Observamos un concepto en el que humano está entrándose a cierta morada de Jehová, versus el Nuevo Testamento, donde se cambia el rol y ya no es hombre entrando a cierta morada de Jehová, sino es Jehová entrando a su lugar santísimo. ¿Quién es ese? Yo mismo. Sino es Dios entrando entonces a su aposento alto. ¿Quién es ese aposento alto? Nosotros mismos. Por ende, vienes convirtiéndote en el lugar de posesión. Estamos viendo cómo se cambia el rol profético, esto que nos dice el Salmo 23, en el que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estamos pensando que podemos adentrarnos a cierto lugar, que es el gran error de los levitas, Te grito hasta que bajes, y te bajo a como de lugar, o bajas o te bajo. Y así es literalmente lo que le estamos diciendo a Dios: o bajas o te bajo. Y enseñamos al pueblo a entrar a ese lugar. Y Dios dice: baby, I've been trying to get into you. Yo estaba tratando de entrar dentro de ti desde que te salvé. ¿Cómo que tú quieres entrar a mí? ¿Estamos entendiendo?
Yo cometí ese error, sí, yo también fui músico, yo también, hasta que bajas o te bajo. Sí, pero no funciona de esa manera. Ok, seguimos adelante. Salmos, se pueden observar varias instancias donde se observa en el Antiguo Testamento humano entrando a Dios. A Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria, Salmo 26:8. ¿Sí están todos conmigo? Segundo párrafo. Y luego seguimos como por el tercer renglón del Salmo 27:4. Una cosa demandó a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Y luego también tenemos el que sigue, que viene siendo Salmo 36:8 al 9. Será completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abreverás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y sigue ahí varios diferentes salmos. Entonces tenemos el tercer párrafo que habla en los tiempos de los profetas. Isaías capítulo 6, versículo 1. Veamos también algunos pasajes de los profetas. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Luego tenemos Jeremías 1:1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Bueno, tienes varias diferentes citas aquí. Vámonos a las últimas oraciones de esa sección. Notemos además este versículo, el 2 de Samuel. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Zacarías 6:14. Ahora, el efod es una vestimenta sacerdotal utilizada por los judíos. ¿Ok? Tomen nota de esto, por favor. No se encuentra en sus libros y quisiera que tomara nota de estos conceptos para poder entender un poco, empezar a adentrarnos poco a poco e ir haciendo varias notas de lo que viene siendo la vestimenta del sacerdocio. Pongan esto, oro, pongan cada una en un renglón, porque van a tener que escribir en cada una de ellas un poquito. Pongan un oro en un renglón, y luego el siguiente renglón pongan púrpura, el siguiente renglón pongan escarlata, el siguiente renglón van a poner lino fino, y el siguiente renglón van a poner lápiz lazuli. Es lo mismo, lápiz lazul o lápiz lazuli. El lápiz como lápiz con el que están escribiendo, L-A-P-I-Z, y luego L-A-Z-U-L, lápiz lazul o lápiz lazuli. Lápiz lazuli, sí. Ok, oro significa la gloria, viene siendo Dios mismo. Se conoce el oro como la gloria de Dios, se conoce la plata como el valor de Jesús, solamente estoy diciéndolo como comercial, no necesariamente tienen que anotar todo esto. Pero el oro significa la gloria de Dios. Cuando lo observan en tipología bíblica, la plata significa el valor de Jesús, porque con la plata fue comprado. Entonces la plata significa también redención. Es el precio de redención, la plata. Y el bronce se conoce como el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, ¿listos? Oro, la gloria viene siendo Dios mismo. La púrpura significa redención. Púrpura viene siendo ese colorcito como de la sangre. El hijo pródigo que regresa a la casa y le dice, báñenlo, pongan el anillo significa autoridad, y después dice, vístanlo con la mejor vestimenta de la casa. La mejor vestimenta de la casa era la capa del papá. ¿Se acuerdan la capa así como la capa de colores de José? Pues de ahí entonces se agarró cierta costumbre de que el papá se ponía su capa, y esa capa era normalmente color púrpura, denotando que cuando al hijo se le pone la capa del papá, paternidad espiritual, que se cubre el hijo con la sangre de Jesús. ¿Qué? Ya ustedes búsquenlo y averíguenlo, ya ven cómo lo descifran para poder sacar un sermón de ahí. Realmente cuando se cubre al hijo con la capa en aquel entonces era color púrpura. Sí, era simplemente el mensaje que se cubre con la sangre de Jesús. Pero tiene mucho que ver la sangre. Dímelo cantando. La capa era el papá. Y cuando dice vístanlo con la mejor vestimenta de la casa, ok, sí, eso significaba. Sí. Púrpura significa redención, sangre. Está hablando en cuanto a la capa del papá en la historia del hijo pródigo. Escarlata significa sufrimiento o sacrificio. Lino fino, las verdades divinas. Porque el lino fino tiene pureza. Entonces el lino fino significa las verdades divinas. Sí se podía vestir con lino, los otros sacerdotes, ¿ok? Pero con lino fino solamente el sumo sacerdote, el cual se le identificaba por el lino fino que tenía en el fondo, en otras palabras, la primera túnica en la cual él estaba vestido. Entonces el sacerdote se ponía un tipo mandil, pero el mandil, así como el mantel que utilizamos para cocinar, pero ese mandil realmente colgaba por la parte de atrás.
colgaba así, como un cuadro por atrás. Porque para enfrente solamente cruzaban unas hombreras, así como unas sombreras, cruzaban de atrás hacia enfrente. ¿Qué es lo que esas sombreras? Es lo que detenía el mandil que estaba atrás. Y tú dices, ¿pero qué no se caía o qué? Las sombreras no eran sólidas, era simplemente una tela que cruzaba. Pues por este lado se le ponía un anillo de oro, y en el anillo de oro, ahí es donde estaba colgando el pectoral, ¿ok? Colgaba el pectoral por enfrente. Ay, disculpa, se me sigue olvidando que tengo que acercarme al micrófono. Porque está el anillo al final de la hombrera, y este anillo era de oro, y estaba un cordón de oro. Y este cordón colgaba hacia la esquina del pectoral, que también tenía otro anillo. ¿Están todos conmigo? Puedo enseñar una imagen, pero prefiero que ustedes mejor la averigüen. Hombres, por ejemplo, van a poner la mitra, que viene siendo el gorro. ¿Ok? En la mitra se encontraba una placa. La placa se atravesaba sobre la frente y decía la placa Santidad a Jehová. ¿Ok? La placa, la mitra, el pectoral. El pectoral, bueno, sigo adelante con mi historia. El pectoral viene siendo 23 centímetros por 23 centímetros. 23 sentidos vertical por 23 centímetros de ancho. Un cuadro perfecto. Ese cuadro tiene un gran significado a orden. El cuadro significa orden, se los he dicho varias veces. El cuadro significa disciplina. La razón por qué el propiciatorio en el lugar santísimo se encontraba rectangular es porque está hablando en cuanto a orden. A un niño se le da una caja y la caja es cuadrada, y en esa caja él guarda sus juguetes. ¿Ok? Solo el hecho que era cuadrada el pectoral significaba la orden de las 12 tribus. ¿Ok? Entonces él tenía el pectoral pegado solamente con esos anillos, pero no podía estar cosido a su persona, no podía estar cosido a su vestimenta, porque cuando él se presentaba delante de Jehová, entraban primero la representación de las tribus. ¿Están todos conmigo? Cuando entraba al lugar santísimo, solamente estaban apegadas por los anillos, estaba pegado el cuadro del pectoral, pero tenía que estar solamente apegado por esos anillos, no podía estar cosido a su mantel, porque él estaba en representación de ellos. En veces no los perdonaba a ellos y no tenía nada que ver con el sacerdote, en vez estaba tan enojado que pues también caía tendido el sacerdote. Entonces, aquí en las sombreras se cruzaba un tipo chevron, le llaman en inglés, en español se le llamaban galeras, se le llamarían galeras. Estas galeras vienen siendo donde un soldado normalmente colgaría su rango. ¿Qué es lo que le da el valor al soldado? El rango que él tiene, ¿verdad? Ok, aquí es donde ponía la piedra del lapislázuli o lapislázul, aquí arriba. Era color azul oscuro. Ese lapislázuli se ponía los seis nombres de las tribus en este lado y 6 nombres de la tribu en este lado. El hecho que... ¿Mande? Lapislázuli, sí, eso es el significado. Sí, lapislázuli. Una piedra de lapislázuli, un cuadrito de lapislázuli en cada hombro. Un cuadrito de este lado con los grabados 6 nombres de 6 tribus y luego las otras 6 tribus grabadas en este otro hombro. Ahora vamos a ponernos a pensar lógicamente. Si tenemos un sacerdote, el cual está entrando ante la presencia de Dios y está en representación de las 6 tribus, vamos a pensar ahora humanamente. ¿Qué es lo que le da el valor al soldado? Su rango, sí, que trae ahí arriba. Entonces, se le respeta de acuerdo a su rango, ¿verdad? Entonces, si las trae aquí el sacerdocio, al presentarse él ante Jehová, podríamos decir que lo que le da valor es lo que él está representando. Entonces, las familias. Tú como sacerdote, la manera como Dios te está observando, la perspectiva de Dios es, se está presentando ante mí en representación de todos los santos. Ella se está presentando ante mí porque ella está pidiendo propiciación, intercambio por los castellanos. Él se está presentando ante mí cuando ve en representación de todos los reyes, los apellidos de ellos. ¿Me estás entendiendo? Dios te está observando como que te estuvieras presentando ante Él en representación de los tuyos, porque un sacerdocio sí es intercesor.
La pregunta verdadera aquí es, si un intercesor es alguien que está en medio de dos grupos, tienes que preguntarte qué confesiones y qué declaraciones estás haciendo como intercesor. Padre, pido bendiciones abundantes sobre la vida de tal persona. Padre, yo declaro tus bendiciones sobre su vida, sobre su generación, sobre su casa, sobre su almacén, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro sobre él que sus finanzas se van a corregir en el nombre. Entonces el Padre está observando, sí anda haciendo declaraciones y sí anda actuando bajo lo que viene siendo su función de intercesor. Ya más o menos, ya estamos adentrando al oficio del sacerdote. ¿A qué te dedicas? Te dedicas a bendecir gente. ¡Wow! Melquisedec, si seguimos la orden de Melquisedec, Génesis capítulo 14, versículos 17 al 18, te vas a dar cuenta que Melquisedec, cuando Abraham fue a salvar a su hijo, a su sobrino Lot, porque se pelearon los dos por las tierras y Lot dijo, yo agarro estas tierras. Entonces Dios lo bendijo tanto que llegaron y lo secuestraron. Lo secuestra un rey. Y cuando lo secuestra un rey, entonces tiene que venir Abraham, junta toda su pandilla también, y va y trata de salvar a su hijo Lot, y los vence. Y cuando el sacerdote, cuando ya lo vence al rey con todos, y logra salvar a Lot, y logra vencer a Abraham, entonces va con el sacerdote, y el sacerdote saca el pan y saca el vino. ¿Quién era ese sacerdote? Melquisedec. ¿De dónde sale nuestro sacerdocio gentil? De la orden de Melquisedec. Y si observamos cómo se comportó Melquisedec en ese entonces, saca el pan y saca el vino, que ahorita se los voy a explicar más adelante cuando lleguemos al capítulo 5. ¿Okay? El punto aquí es de que le hizo primero ver a Moisés. Fue Jehová el que te entregó a tus enemigos en tus manos. En otras palabras, un sacerdote es encargado de centrar a la gente, porque pudo haber llegado Abraham con un gran orgullo, con una soberbia, diciendo, yo las puedo todas. Pero el sacerdote es responsable por centrar a la gente, sentarlos, ¿sí me entiendes? Pero lo importante aquí es que dice, y le dio el pan y el vino, y bendijo a Abraham. Grandes palabras. Significa que el sacerdote, si quieres hacer algo, si estás terco en obras y actos, ponte a hacer declaraciones sacerdotales. Declara. Baja el cielo, declara bendiciones sacerdotales, porque ese es parte del oficio sacerdotal, hablar hasta la tercera, cuarta generación de una persona. La Lapizluzuli es de Afganistán, significa arriba, es lo que trae aquí arriba. Todo el atuendo completo, el atuendo que trae el sacerdocio, el atuendo junto con su consagración, esos dos partes, el atuendo con su consagración del sacerdocio significan santidad. El atuendo junto con su consagración significan santidad. Santidad a Jehová. La realeza nace de su comportamiento, su liderazgo. El comportamiento del sacerdote es lo que refleja su realeza. Una realeza se compone de 4 partes. Número 1, cortesía, amabilidad. Número 2, postura apropiada. ¿Qué es lo que significa la postura apropiada? Confiado de ti mismo. Confiado al hablar, al caminar. Postura apropiada, tener la postura apropiada cuando caminas. Número 3, higiene personal. Higiene personal es la presentación pública que tú das. La presentación pública. ¿Qué significa eso? Que te bañas antes de presentarte a la presencia de Dios, que te quitas los zapatos cuando vas a platicar con Él, te bañas y te perfumas y te pones bien chulo cuando vas a platicar con tu Dios. Amén. Número 4, honor, coraje, productividad. ¿Qué es eso? Honor, coraje, productividad. ¿Qué es eso? En tu vida personal. Voy a estudiar, me critiquen o no me critiquen, estén conmigo o no estén conmigo, yo voy a avanzar en varias áreas de mi vida. Amén. Tenga la edad que tenga, yo voy a salir adelante, voy a terminar mi título y voy a cumplir lo que Dios dijo en mi vida. Eso es tu productividad personal. Otra vez vuelvo a repetir. Número 1, cortesía, amabilidad. Número 2, postura apropiada. Eso significa que estés confiado de ti mismo, confiado de tu hablar, confiado de tu caminar. Higiene personal, ¿ok? Presentación pública, ¿ok? Número 4, honor,
coraje, productividad, eso viene siendo en tu vida personal. Esas son actitudes de realeza. Pectoral viene siendo 3 tribus atravesadas. 4 hileras de tres piedras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? En orden de arriba hacia abajo, pero realmente viene siendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Sí. Entonces viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy al revés. ¿Estoy bien? 7, 8, 9, 10, 11, 12. En orden, las tribus, empezando desde arriba, por orden alfabético. Y también así están escritos en las lapislazuli. En la lapislazuli que está aquí arriba, están escritos en esa misma orden los nombres. Se llaman los nombres de los hijos de Israel, pero vienen siendo los nombres de las tribus. Página 11 estábamos. El efod. En el Nuevo Testamento también vemos entonces la meta final es la casa de Jehová. Número 11, vemos en el Nuevo Testamento, último párrafo más abajo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era una viuda hasta los 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día con ayunos y súplicas. Bueno, ahí te está dando simplemente citas bíblicas, es todo lo que es. Pero página 11, el principio de página 12, sobre morar en la casa de Jehová, el cual viene siendo el enfoque. La definición del propósito de Dios: Dios quiere mezclarse con el ser humano hasta ser uno con él. El deseo de Dios viene siendo voy a dar ahora una frase muy teológica, la cual la voy a explicar. Dios desea mezclarse contigo al grado de encarnación. Vemos el siguiente párrafo, ahí en página 12, a mediados de página, dice: son pocos los creyentes que mencionan el propósito eterno de Dios, porque pocos conocen que Dios desea realizar. Para conocer el verdadero sacerdote es necesario nosotros conocer el propósito espiritual y el eterno Dios. La Biblia nos muestra que este propósito consiste en que Dios desea forjarse en nosotros a fin de ser uno con nosotros. Este es el significado básico de la encarnación. Anoten por ahí por favor la definición de encarnación. Voy a hablar lento porque necesito hablar lento, necesito que capten este concepto. La encarnación es el momento en que la eterna palabra de Dios, entró en el tiempo. La eterna palabra de Dios significa que Dios tenía palabras en él. Esas palabras que Dios tenía en la eternidad, una de ellas era Jesucristo. Y ese Jesucristo no vino a encarnarse hasta el momento que la palabra fue hablada, decretada. Hebreos, capítulo 1 y en delante, el libro de Hebreos. Entonces, también estaba en la palabra, en la mente de Dios eterna, también estaba la palabra Alejandro, también estaba Nelly, también estaba Norma. Y cuando Dios habló ese verbo, que por eso el verbo es el que es activo, el verbo activo, porque ellos tienen vida, entonces ese verbo ya vino a efectuarse, a encarnarse. Por eso, el momento en el que la eterna palabra de Dios significaba que la palabra estaba activa, pero en su mente. Y esa palabra entonces entró en el tiempo. El tiempo significa, no lo opuesto, pero un concepto más lento de la eternidad. Para poder entender eternidad, escúchenme. Estamos aquí en esta tierra. Tú te retiras de esta tierra. Te retiras a observar de un punto de vista panorámico. Y da la vuelta, puedes mirar tú la tierra de lejos, estás en el espacio, y miras tú la tierra y te da vuelta una vez y es un día. Da vuelta 2 veces y es 2 días. Da vuelta 7 veces y es una semana. Entonces tenemos ahí la noción de lo que viene siendo relatividad. Relatividad viene siendo tiempo y espacio. Entonces tú te acercas a esta tierra y te acercas y te metes a la tierra y aquí estamos tomando ¿qué? No, estamos sujetos al tiempo, pero estamos tomando ¿qué? Espacio. Estamos tomando espacio y estamos sujetos bajo el tiempo. Ok, pero te retiras y lo observas desde un punto de vista panorámico. Y cuando estás viendo a la gente que está aquí adentro tomando espacio y están sujetos al día dando la vuelta, ¿tú estás sujeto al tiempo? No, porque estás mirándolo de lejos.
¿Y tú estás tomando espacio? No, porque estás fuera. Por eso la razón del arrebatamiento de la iglesia. El sacarte del sistema que Él diseñó para la noción de tiempo y de espacio. Entonces, al no estar sujeto al tiempo, entonces ya eres ¿qué? Eterno. Regresas a tu eternidad. Entonces tenemos la relatividad de tiempo, espacio. Al sacarte del sistema que Él se diseñó de tiempo, de la noción de tiempo, la noción de tiempo viene siendo generación. Se los he explicado. La noción de tiempo significa generación. Tú naces en cierta fecha, mueres en cierta fecha. Naces en cierta fecha, mueres en cierta fecha. Esto es lo que viene siendo tu generación. A ti solamente se te delega el tiempo de tu generación para alcanzar a tu generación. Para cada generación se requiere regeneración, pero Dios se encarga de eso. Dios se encarga de la regeneración anterior, Dios se encarga de la regeneración futura. A ti solamente se te delega alcanzar las almas para Cristo durante tu generación. Antes de que tú nacieras, antes de que nacieras, ¿tú estabas en dónde? Eternidad. De Dios. Entonces tú vienes y naces y vienes de aquí y encarnado y todo, carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Vienes y naces aquí en esta tierra. Y después de eso ya te mueres. Y después de que te mueres, ¿regresas a dónde? Regresas a tu eternidad. You go back to eternity. Regresas a tu eternidad. Esa es una de las teologías más profundas que existen, lo que les acabo de decir. La preexistencia de Jesús. Preexistencia de Jesús. Preexistencia de Jesús. La existencia de Jesús previa a ser el verbo encarnado. Juan 1:1. Entonces la preexistencia de Jesús es Él estuvo en la mente de Dios por una eternidad. ¿Cuánto tiempo has existido tú, Jaime? Por la eternidad tú has existido, sí, simplemente hasta que el verbo fue hecho. Dios dijo, Jaime. Y ya, vino Jaime a causar problemas acá. Entonces ya vino y llévatelo a la eternidad. Bueno, entonces, ¿qué decían por acá? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, exactamente. ¿Por qué? Porque entonces existe una congruencia. Existe una congruencia aquí de encarnación. Ahora entendamos esto, ya que les expliqué lo que les acabo de explicar, ahora entendamos esto. Que Jesús, que ese cuerpo fue encarnado por lo divino, no es para nuestra admiración, fue un molde de ejemplo que Dios estaba haciendo para decir, yo quiero encarnar mi divinidad y solo lo puedo hacer aquí, adentro de cada uno de ustedes. ¿Estamos entendiendo ya encarnación? Encarnación la hemos observado solamente como algo para Jesucristo, pero realmente lo que sucedió allí fue un ejemplo para que se efectuase en nuestra carne. Pues somos cristianos, exactamente. Cristo en nosotros. No somos seguidores de Cristo. Cristo en nosotros, por eso somos cristianos. Exactamente. Cristiano es el nombre en el cual se te identifica. Se te saca los Saucedo, ahora eres cristiano. Ese es tu apelativo ahora. Se te identifica con esa sangre. Se te identifica con esa genealogía. Hermoso. La encarnación viene siendo el momento en que la eterna palabra de Dios, ¿ya lo entendieron eso? Entró en el tiempo y adquirió, seguimos con la definición, y adquirió para siempre la naturaleza humana. Adquirió para siempre su naturaleza humana, sin dejar su naturaleza divina, para poder ser sumo sacerdote, y solo como sumo sacerdote, podía vivir la unión hipostática. Lo hemos explicado 1000 veces. Unión hipostática es la relación simultánea de lo divino y lo humano. Una relación simbiótica, simultánea, al mismo tiempo, de divinidad, humanidad. Tú dices, sí, pero pues oye, camán, era Cristo. Y Dios está diciendo, pero fue un ejemplo para que tú lo hicieras también. Porque Jesús mismo dijo, mayores cosas que la que Él hizo, vosotros haréis. Hermoso, ¿no? Esto es encarnación. Dios quiere encarnarse entonces en nosotros. El Espíritu Santo lo unge. Necesita ser ungido por el Espíritu Santo. Así como tú, necesitamos ser ungidos también por el Espíritu Santo. El hecho que es ungido en ese momento, entonces, tiene dos voluntades, dos inteligencias y dos naturalezas. ¿Qué tienes tú? Pues el mismo pleito. Tenemos dos voluntades, dos inteligencias y dos naturalezas. Esta encarnación en Jesucristo fue tan impactante la historia que se divide de ahí en adelante la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Para poder terminar esto de encarnación.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Si no se despojó, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Tenemos muy mal interpretado cuál siervo o cuál es servidumbre. Pablo, dice Romanos 1:1, él se llama siervo de Jesucristo. Tito 1:1 dice siervo de Dios. Romanos 6:22, hemos sido liberados de pecados y hechos siervos de Dios. Si miramos detenidamente cuál servidumbre está hablando aquí, nunca nos dice ser siervos de hombre. Oh, wow. Entonces mi ministerio definitivamente ha sido manipulado por lo que conquisté. Tengo un ministerio el cual tanto tiempo, 30 años para construirlo, y me estás diciendo que lo único que he hecho es cansarme. Sí, porque lo que Dios quiere es hacer es poseerte. El conquistador fue conquistado por lo que conquistó. Termina siendo manipulado y el manipulador. Manipulas por algunos lugares porque te está siendo manipulado. Estás siendo manipulado, por eso vas y te manipulas en otro lugar. A mí me sucedió también, como les he dicho, fui manipulado por la necesidad del pobre. Yo le mentí hasta a los donadores para conseguir cosas porque estaba siendo conquistado. El conquistador se convirtió conquistado por lo que conquistó. Y entonces desde aquí el concepto es nunca está hablando de siervo de hombre. Se ha inventado el servir al hombre por llenar un vacío, por una definición de utilidad dentro del mismo ser humano. Romanos 6:12, hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. No se te ha sido libre para servicio comunitario, se te hace libre para poder estar en la presencia de Dios. El verdadero molde entonces, la enseñanza de la encarnación, es que Dios desea morar en el ser humano, pero necesita liberarlo de lo que limita a Dios para poseer. Si quieren seguir anotando más definiciones de encarnación, se las puedo decir. Encarnación entonces viene siendo una personificación, una representación de otro ser divino. Dije personificación, una representación de otro ser divino. Significa que en el punto de encarnación entonces estás representando a alguien más. Es una materialización. El acto de Jesús de despojarse a sí mismo y tomar forma de algo más, en este caso entonces Dios está experimentando la forma humana en carne. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, léelo por favor. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí está bien. ¿Significa esto entonces que era la forma de Dios primero, la que estaba en Cristo, por no aferrarse a esta forma divina? Al despojarse a sí mismo, la humanidad o encarnación vino a ser entonces su segunda forma. En esa segunda forma o naturaleza de Cristo, o la forma humana, es para nosotros un molde que Dios desea habitar, cuerpo humano. Por lo tanto, Dios habita o alcanza cuerpo humano a través de su Hijo, para que el humano tenga el acceso, tenga el deseo de alcanzar lo divino. Su primera forma era divina, su segunda forma fue carnal, porque no se aferró a lo divino. Entonces Dios alcanza o habita cuerpo humano a través de su Hijo, para que la humanidad tenga el deseo de alcanzar lo divino. Jesucristo nada más vino a preparar el camino. Isaías 43. Jesucristo vino a preparar el camino, no para cansarte en miles de ministerios, sino Jesucristo vino a preparar el camino para Isaías 35:4, para que Dios mismo vendrá y os salvará. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Tomamos un receso en este momento. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Day Spring Christian University. Regresamos en unos minutitos para continuar con nuestro curso de El Sacerdocio. Dios me los bendiga.